Imaginen un ofrecimiento tan desmedido, tan desesperado, que se atreva a prometer la mitad de una vasta fortuna y un matrimonio a quien logre desatar la lengua de un hijo silenciado. Esta es la medida extrema a la que recurre un padre acaudalado, cuya existencia se fragmentó en 1000 pedazos tras una tragedia que le arrebató el amor de su vida. Justo cuando el último rescoldo de esperanza parecía extinguirse, una mujer irrumpe en sus vidas. No lo hace como la figura de una salvadora, sino como una humilde empleada de limpieza, arrastrando consigo un pasado colmado de dolor y un secreto que aguarda el momento de revelarse. ¿Podrá esta alma solitaria penetrar el hermético universo de silencio que envuelve al niño, allí donde las mentes más brillantes y los especialistas más renombrados han fracasado estrepitosamente? Prepárense para descubrir cómo un simple gesto, nacido de la más pura empatía, tiene el poder de reescribir un destino. Me uniré en matrimonio con quien consiga devolverle la voz a mi hijo, resonaron las palabras del acaudalado viudo. Cuando la mujer, con manos encallecidas por el trabajo de la limpieza, cruzó el umbral de su opulenta residencia, lo impensable, lo que desafiaba toda lógica, se manifestó ante sus ojos incrédulos. La promesa de Elian Vance se extendió por la sala de prensa, atestada hasta el último rincón. A sus 42 años, el influyente empresario lucía unas ojeras que eran abismos bajo sus ojos, y su mirada, antaño firme y decidida, ahora proyectaba una desolación abrumadora, como si una parte esencial de su ser hubiera sucumbido junto con su amada esposa 6 meses atrás. Ajustó el micrófono, notando cómo su mano temblaba con una ligereza traicionera que revelaba su profunda vulneración. Estoy poniendo sobre la mesa la mitad de todo lo que poseo. No es una artimaña publicitaria, ni un mero capricho, es la desesperación más pura y cruda. Su voz, al pronunciar la última palabra, se quebró en un eco de dolor palpable que conmovió a los presentes. Los destellos intermitentes de las cámaras estallaron sin cesar, bañando su rostro extenuado mientras una cacofonía de reporteros vociferaba preguntas, solapándose unos a otros en un torbellino de indiscreción. Elian alzó una mano, un gesto débil pero firme que buscaba imponer silencio en la sala. Mi hijo, Kael, apenas cuenta con 5 primaveras. Desde el día aciago en que perdió a su madre, ni una sola palabra ha escapado de sus labios. Todos los especialistas que he consultado, cada luminaria en el campo de la medicina, han coincidido, no hay afección física alguna. El problema, me aseguran, yace en las profundidades de su ser, es de índole emocional, psicológico. Tomó una bocanada de aire, profunda y temblorosa, antes de continuar. He agotado todas las vías. Médicos de renombre internacional, terapias que rozan lo esotérico, sesiones de hipnosis, la melancólica cadencia de la música, nada, absolutamente nada ha logrado penetrar esa barrera. Simplemente, se ha desconectado de este mundo. Una reportera de cabellos ígneos alzó la mano con vehemencia. Señor Vance, ¿no considera que está exponiendo el dolor más íntimo de su hijo a la vorágine de un espectáculo público? El rostro de Elian se endureció, sus facciones tensas como una cuerda de violín a punto de romperse. Considero que estoy empleando cada recurso a mi alcance para tenderle una mano a mi hijo. Mi fortuna, mi influencia, todo aquello que poseo. Si eso les parece un espectáculo, ruego me disculpen. Para mí, es el último faro de esperanza en una noche sin estrellas. Mientras se retiraba del escenario, su fiel asesor, Cyrus, lo sujetó por el brazo con una expresión de honda preocupación. ¿Estás absolutamente seguro de esta decisión, Elian? Temo que atraeremos a una legión de charlatanes y oportunistas. Elian, mientras se aflojaba la corbata con un gesto de cansancio infinito, replicó con una amargura contenida. Y también atraeremos a mentes brillantes, a personas verdaderamente competentes que, de otra forma, jamás habríamos descubierto. Además, ya intentamos tu método, Cyrus. La discreción, el sigilo, y fracasó estrepitosamente. En el suntuoso sedán que los transportaba de vuelta a casa, Elian observaba la ciudad de Buenos Aires a través de los cristales polarizados. La metrópolis vibraba con su pulso incesante, pero él se sentía desvinculado, un náufrago en tierra firme. Su teléfono celular no dejaba de vibrar, un torrente incesante de llamadas y mensajes de amigos, familiares, y una prensa ávida de sensacionalismo. Los ignoró a todos, sumido en su propia burbuja de angustia. Los primeros aspirantes ya están programados para mañana, informó Cyrus, deslizando un dedo por la pantalla de su tableta. 3 terapeutas infantiles, 2 médicos especializados en trauma, una experta en comunicación no verbal.
Eliana sintió con la cabeza, sus ojos fijos en un punto distante, sin registrar realmente las palabras de su asesor. Su mente, prisionera de su propia angustia, flotaba hacia Kael, imaginándolo solo en la vasta mansión, bajo el cuidado de la niñera, atrapado en las profundidades de su mundo silencioso. Era como si el niño hubiera erigido una muralla de cristal a su alrededor. Elian podía vislumbrarlo, podía sentir su presencia, pero le resultaba imposible alcanzarlo, de alguna manera parecía cada vez más lejos. La mansión en Recoleta, una mole de arquitectura moderna, se sentía gigantesca, demasiado vasta y hueca para albergar a solo 2 almas. Al llegar, Elian subió directamente a la habitación de su hijo. Kael estaba sentado en la mullida alfombra, meticulosamente alineando una colección de pequeños coches de juguete en una hilera de perfección casi obsesiva. Ni siquiera alzó la mirada cuando su padre entró en la habitación. «Hola, hijo», dijo Elian con una suavidad que intentaba disimular el nudo en su garganta, sentándose con delicadeza a su lado. Kael, imperturbable, continuó su ritual de ordenar los cochecitos, como si la presencia de su padre fuera tan etérea como el aire. «Papá hizo algo hoy. Quizás no sea de tu agrado, pero es por ti, Kael. Solo anhelo volver a escuchar tu voz. Solo quiero que regreses a mí». El niño detuvo su tarea por un efímero instante, sus pequeños dedos suspendidos en el aire, como estatuas de marfil. Por un momento, un destello de esperanza, tan fugaz como doloroso, atravesó el pecho de Elian. Pero el momento se desvaneció tan rápido como había llegado. Kael simplemente tomó otro coche y lo añadió a la fila, su rostro impasible, desprovisto de cualquier emoción perceptible. Después de arropar a Kael en su cama, Elian se dirigió a su despacho y se sirvió una dosis generosa de whisky. Las luces titilantes de Buenos Aires se extendían ante él desde la ventana panorámica, un mar de estrellas terrestres. Su teléfono celular mostraba 57 llamadas perdidas y un centenar de mensajes sin leer. La noticia de su desesperada oferta había detonado una explosión de atención mediática que lo abrumaba. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo una fotografía. Lira, su amada esposa, sonreía radiante con Kael en su regazo, ambos en una playa paradisíaca. El niño, en aquella imagen, reía a carcajadas, su cabeza echada hacia atrás, un sonido que se había grabado a fuego en la memoria de Elian, una melodía que temía no volver a escuchar jamás. «¿Estoy obrando correctamente?», le preguntó a la imagen de su esposa, como si esperara una respuesta. ¿O acaso la desesperación me ha cegado por completo? La fotografía, naturalmente, permaneció en silencio. Sin embargo, al contemplar la sonrisa serena de Lira, una fuerza inusitada pareció infundírsele, un torrente de coraje que creyó haber perdido. Le había prometido a ella, mientras sostenía su mano ya fría en el lecho del hospital, que cuidaría de su hijo, que jamás lo abandonaría. Y ahora, esa promesa se había convertido en el único ancla que lo mantenía a flote en el proceloso mar de su existencia. «Lo traeré de vuelta», susurró, su voz cargada de una convicción férrea. «Cueste lo que cueste, lo juro». Valentina se detuvo frente al escaparate de la tienda de electrónicos, sus ojos fijos en la docena de televisores que exhibían el mismo canal de noticias. Normalmente, una escena así no captaría su atención, absorta como estaba en la cruda realidad de su día a día. Pero el titular que se deslizaba por la parte inferior de la pantalla, en letras rojas y urgentes, hizo que su corazón se acelerara de forma alarmante. Millonario ofrece matrimonio y fortuna a quien devuelva la voz a su hijo. La llovizna persistente de Buenos Aires humedecía su cabello, pero ella ni siquiera lo percibía, su conciencia anclada en la imagen del hombre que hablaba al micrófono, su postura rígida, casi petrificada, un doloroso contraste con la desesperación lacerante que se reflejaba en sus ojos. «Dios mío», musitó, y un escalofrío helado le recorrió la espalda, ajeno por completo al frío de la tarde otoñal. El rostro del niño apareció brevemente en la pantalla, ojos vacíos, una expresión ausente, casi fantasmal. Valentina conocía esa mirada, la había visto en los ojos de su propia hija, Lucía, cuando la enfermedad comenzó a consumirla, día tras día, lentamente, implacablemente. Continuó su camino, la cabeza gacha, sus pensamientos un torbellino incesante. La pesada bolsa de limpieza colgaba de su hombro, un recordatorio constante de que aún le quedaba un apartamento por higienizar antes de poder regresar a la soledad de su hogar. 5 años atrás, su vida era un lienzo completamente diferente, vibrante y llena de propósito. Era una intérprete de lengua de señas respetada,
una profesional demandada que trabajaba en conferencias de alta envergadura, facilitando la comunicación entre el mundo oyente y las personas sordas, construyendo puentes donde antes solo había abismos. Tenía un apartamento pequeño, sí, pero acogedor y lleno de vida, y lo más importante, tenía a su hija Lucía, la luz de sus días. Luego llegaron los diagnósticos implacables, la cardiopatía rara, las visitas incesantes a médicos y hospitales, los tratamientos exorbitantes que se tragaban sus ahorros como un pozo sin fondo. La licencia laboral, inicialmente temporal, se transformó en un despido cruel, y sus ahorros, cuidadosamente guardados, se esfumaron como el humo. Finalmente, llegó el funeral, un evento sombrío que pagó vendiendo la última posesión de valor que le quedaba, un collar de perlas que había heredado de su madre. Ahora, a sus 37 años, se ganaba la vida limpiando casas, un eco lejano de aquella intérprete que fue, una sombra de la madre que solía ser. Entró en el lujoso edificio por la discreta entrada de servicio y subió en el ascensor hasta el 12º piso. Mientras limpiaba, su mente regresaba una y otra vez al noticiero, a la imagen del hombre desesperado y su hijo mudo. En el abarrotado subte, de regreso a su humilde hogar, consultó su celular en busca de más información. Elian Vance, dueño de Nexus Corp, una de las corporaciones tecnológicas más grandes del país. Su esposa, Lyra, había fallecido 6 meses atrás a causa de una cardiopatía congénita rara. Valentina sintió como si una ráfaga de agua helada la golpeara de lleno. La misma enfermedad que le había arrebatado a su propia Lucía. Era una coincidencia demasiado escalofriante para ignorarla. Demasiado predestinada. En su pequeño apartamento en las afueras, abrió el armario y extrajo una caja de zapatos empolvada. Dentro, custodiado como un tesoro, yacía todo lo que quedaba de su vida anterior: fotografías borrosas de Lucía, su credencial de intérprete, algunos certificados de cursos que ahora parecían irrelevantes. En el fondo de la caja, un recorte de periódico, amarillento por el tiempo, sobre un congreso de cardiopatías raras donde había trabajado como intérprete 3 años atrás. Con dedos temblorosos, leyó la lista de ponentes. Y allí estaba, entre los eminentes médicos, la doctora Lyra Vance, cardióloga pediátrica. La esposa de Elian Vance. La madre del niño silencioso. Valentina se dejó caer en el borde de la cama, el peso de esa conexión invisible, casi mística, aplastándola con una intensidad abrumadora. Recordaba vagamente a la doctora Vance, una mujer de una belleza serena y una pasión contagiosa por su trabajo, el tipo de médica que no solo curaba cuerpos, sino que también sanaba almas. Su celular vibró. Era una notificación de un sitio de empleos donde estaba registrada. Una nueva vacante acababa de aparecer. Se busca empleada de limpieza para mansión en Recoleta. Experiencia y discreción indispensables. Excelente salario. Cuando sus ojos se posaron en la dirección, sus dedos se congelaron sobre la pantalla. Era la mansión de Elian Vance. Miró la foto de Lucía en su mesita de noche. Su hija sonreía, los ojos chispeantes de vida, ajena que el tiempo se escurría entre sus pequeños dedos como la arena más fina. ¿Qué piensas, mi amor?, le preguntó Valentina a la foto, su voz un murmullo apenas audible. Esto es una completa locura, ¿verdad? El silencio del apartamento vacío fue su única respuesta, pero en lo más profundo de su ser, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo, comenzó a despertar. No era la esperanza, no. Hacía mucho que se había prohibido sentir esa emoción traicionera. Era propósito. No albergaba ilusiones románticas sobre la propuesta del millonario. No le interesaba el matrimonio, ni la fortuna, ni la vida de opulencia. Pero aquel niño, Kael, atrapado en su silencio impenetrable, quizás ella, solo ella, podría ofrecerle una vía de escape que nadie más había podido. Valentina respiró hondo, una bocanada de aire helado que le quemó los pulmones, y envió su currículum. No hizo mención alguna de su pasado como intérprete de lengua de señas. Para todos los efectos, era simplemente otra mujer buscando un empleo, una empleada de limpieza más en la vasta ciudad. Valentina cruzó los imponentes portones de hierro forjado de la mansión Vance, sintiéndose insignificante ante la monumental estructura de vidrio y concreto que se erigía majestuosa frente a ella. Los jardines, meticulosamente diseñados, eran de una belleza impecable, casi perfecta, pero carecían de alma, de una personalidad propia, como si hubieran sido arrancados directamente de las páginas de un catálogo de lujo. La gobernanta, señora Elena, una mujer de unos 60 años con una expresión severa y ojos inquisitivos, la recibió en la entrada de servicio.
El señor Vance exige una discreción absoluta, explicó con voz monocorde mientras guiaba a Valentina por los interminables pasillos de la casa. Nada de lo que veas u oigas aquí debe cruzar estos muros. Absolutamente ninguna fotografía, ni el más mínimo chismorreo. ¿Comprendes? Entiendo perfectamente, respondió Valentina, su voz apenas un susurro que reflejaba su determinación. Una cosa más. Señora Elena se detuvo abruptamente, girándose para encararla con una mirada penetrante. El niño es frágil. Si lo encuentras, mantén una distancia prudente. No intentes hablar con él. No intentes entablar amistad. Desde el anuncio del patrón, hemos sido invadidos por una horda de oportunistas, y el señor Vance es extremadamente protector con su hijo. Valentina asintió, su rostro una máscara de neutralidad, sus ojos fijos en la gobernanta. Estoy aquí únicamente para limpiar, señora Elena. La mansión era colosal, con 3 pisos que albergaban 6 habitaciones suntuosas, una piscina que se extendía tanto al interior como al exterior, un sauna, y un gimnasio particular. Pero mientras señora Elena le mostraba cada estancia, Valentina percibió algo extraño, una sensación inquietante. El lugar estaba impecablemente decorado, digno de una revista de diseño, pero se sentía más como una casa piloto, deshabitada, que como un verdadero hogar. No había fotografías familiares adornando las paredes, ni los típicos dibujos infantiles prendidos en el refrigerador con imanes, ni juguetes esparcidos por el suelo, señales de vida y calidez. La habitación del niño está al final de este pasillo, señora Elena señaló una puerta cerrada en el segundo piso. La limpiarás cuando él no esté. La niñera lo lleva a terapia todas las mañanas. ¿Dónde se encuentra la habitación del señor Vance?, preguntó Valentina. En el último piso, respondió la gobernanta, su voz teñida de un matiz de resignación. Pero casi nunca está en casa. Trabaja hasta altas horas de la noche, regresa solo para dormir. Valentina inició su jornada laboral en el primer piso. La casa estaba tan impoluta, tan pulcra, que resultaba difícil creer que alguien habitara en ella. Mientras pasaba un paño húmedo por la superficie de una mesa de centro de un valor incalculable, escuchó un leve murmullo. Al girarse, vio una pequeña figura inmóvil en el umbral de la sala. Kael la observaba con ojos grandes y vacíos, desprovistos de cualquier emoción. Vestía un pijama de superhéroes, a pesar de que ya eran más de las 10 de la mañana. En su pequeña mano derecha, sostenía un muñeco de madera, gastado por el uso. Valentina se quedó inmóvil, sin saber cómo actuar. El protocolo dictaba que lo ignorara, que continuara con su trabajo como si el niño fuera invisible. Pero algo en la mirada de Kael, esa intensidad silenciosa, le impedía simplemente dar la espalda. «Hola», dijo suavemente, un tono que buscaba ser reconfortante. «Debe ser Kael. Yo soy Valentina, la nueva empleada». El niño no reaccionó en absoluto. Permaneció allí, de pie, observándola, o quizás, atravesándola con la mirada, como si pudiera ver algo que nadie más percibía. «Kael». Una voz aguda y enérgica rompió la atmósfera suspendida del momento. La niñera, Serapina, una mujer delgada de cabello rubio recogido en un moño tenso, apareció detrás de él. «Deberías estar cambiándote. Tenemos terapia en 20 minutos». Miró a Valentina con una desconfianza apenas velada. «¿Quién eres tú?» «La nueva empleada de limpieza». «Empecé hoy», respondió Valentina, manteniendo la compostura. Serapina tomó suavemente la mano de Kael. «Vamos, cariño, es la hora». El niño se dejó guiar sin resistencia, sin la menor emoción. Sin embargo, antes de abandonar la sala, Kael volvió la cabeza una última vez y su mirada se encontró con la de Valentina. Ella sintió una opresión en el pecho, un nudo doloroso que le robó el aliento. Esa no era la mirada de un niño. Era la mirada de alguien que había presenciado demasiado, que había sentido demasiado, mucho más de lo que su joven alma podía soportar. En las horas siguientes, mientras continuaba con su labor de limpieza, exploró la vasta casa. En la biblioteca del primer piso, oculta entre los lomos de viejos tomos, encontró una fotografía. Elian, Lyra y Kael, sonriendo despreocupadamente en alguna playa soleada. El niño de la foto, con los ojos llenos de vida y una sonrisa radiante, parecía una persona completamente diferente al Kael que había conocido. Era un recordatorio conmovedor de lo que se había perdido. Al final de la tarde, justo cuando terminaba de limpiar el despacho de Elian, él regresó a casa. Valentina escuchó el chirrido de la puerta principal al abrirse y las voces que resonaban en el vestíbulo. Ningún progreso. La voz de Elian, tensa y quebradiza,
llegó hasta ella. No, señor, respondió Serapina, su tono monótono. El terapeuta insiste en que necesitamos paciencia. Paciencia, repitió Elian, una risa sin humor escapando de sus labios. Es lo único que he escuchado durante los últimos 6 meses. Valentina continuó limpiando, intentando en vano ignorar la conversación, pero le resultaba imposible no sentir la frustración palpable y el dolor crudo en la voz del hombre. La puerta del despacho se abrió de repente, y Elian entró, pareciendo sorprendido al verla. Disculpe, dijo Valentina rápidamente, enderezándose. Estoy terminando. Él la observó por un momento. Era más alto de lo que parecía en televisión, con hombros anchos que ahora parecían cargar el peso del mundo entero. ¿Eres nueva? Sí, señor. Empecé hoy. Él asintió distraídamente, arrojando su maletín sobre el escritorio con un ruido sordo. Señora Elena, ¿te explicó las reglas? Sí, discreción total. No acercarme a su hijo, Valentina respondió con voz firme. Eliana miró directamente entonces, sus ojos, aunque cansados, aún conservaban una intensidad penetrante. No es nada personal, solo estamos intentando protegerlo. Entiendo perfectamente, respondió Valentina, y algo en su respuesta hizo que él la observara con más atención, como si intentara descifrar un enigma. ¿Tienes hijos? La pregunta tomó a Valentina por sorpresa, un latigazo inesperado que le hizo sentir un nudo amargo en la garganta. Tuve una hija. Ya no está con nosotros, respondió, y su voz tembló ligeramente. El rostro de Elian se suavizó por un instante fugaz, una chispa de reconocimiento, de comprensión mutua, pasó entre ellos. El conocimiento compartido de la pérdida más profunda que puede existir. Lo siento, dijo él, y esta vez, su pesar parecía genuino, auténtico. Yo también, respondió Valentina suavemente, recogiendo sus productos de limpieza. Con su permiso. Al salir del despacho, su corazón latía aceleradamente, no solo por haber mantenido una conversación con Elian Vance, sino porque, por un breve y precioso momento, había vislumbrado más allá de la fachada del millonario desesperado. Había visto a un padre destrozado, luchando con todas sus fuerzas para reparar lo que parecía imposible de arreglar. Y eso, más que cualquier otra cosa, la llenó de una certeza inquebrantable: estaba en el lugar correcto. Pasaron 2 semanas, y Valentina se sumergió en la rutinaria vida de la mansión Vance. Llegaba a las 8 de la mañana, después de que Elian ya se había marchado al trabajo, y terminaba su jornada a las 4 de la tarde, generalmente antes de que él regresara. Rara vez lo veía, salvo en ocasiones en que llegaba más temprano o durante los fines de semana, cuando trabajaba desde casa, absorto en sus pantallas y documentos. A Kael, sin embargo, lo veía todos los días. El niño parecía gravitar hacia donde ella se encontraba, apareciendo silenciosamente en las habitaciones que ella limpiaba, como un pequeño espectro. Nunca hablaba, nunca sonreía, pero la observaba con aquellos ojos grandes y vacíos que, de alguna manera, parecían absorberlo todo, cada detalle, cada gesto. Aquella tarde de viernes, Valentina estaba puliendo los muebles de la sala de estar cuando sintió su presencia inconfundible. Se giró lentamente, y allí estaba Kael, parado en el umbral como un pequeño fantasma, su inseparable muñeco de madera aferrado en su mano. «Hola, Kael», dijo suavemente, como siempre hacía. No esperaba respuesta, y no recibió ninguna. Continuó pasando el plumero por los estantes, plenamente consciente de que él la seguía con la mirada. Pero hoy había algo diferente. Kael parecía más inquieto, cambiando el peso de un pie al otro, una señal casi imperceptible de su agitación interna. Cuando Valentina se estiró para alcanzar una estatuilla de porcelana en lo alto del estante, oyó un pequeño y suave ruido detrás de ella. Al girarse, vio que Kael había dejado caer su muñeco. El niño miró el juguete caído en el suelo sin hacer el menor ademán de recogerlo. Su rostro no mostraba frustración ni tristeza, no mostraba nada, solo una ausencia desoladora. Valentina dudó, su mente en un torbellino. Las reglas eran claras: mantener distancia, no interferir. Pero había algo tan desolador en aquella escena. El niño y su único juguete, separados por meros centímetros, y aún así, un abismo insuperable parecía extenderse entre ellos. Lentamente, se acercó, sus movimientos deliberados, y recogió el muñeco de madera. Era un pequeño aviador, gastado por el uso constante, con la pintura descascarillándose en algunos lugares, signo de innumerables aventuras compartidas en silencio. En lugar de simplemente devolvérselo,
Valentina se arrodilló, buscando ponerse a la altura de Kael, para que sus miradas pudieran encontrarse sin barreras físicas. Sostuvo el muñeco en la palma de su mano, extendiéndolo hacia él. Silenciosamente una invitación, una súplica que la conmovía hasta lo más profundo de su ser. Con la otra mano, Valentina ejecutó una seña sencilla en el lenguaje de las manos. Amigo, pronunció en voz baja, mientras sus dedos trazaban el símbolo. Esto significa, amigo, en el lenguaje de señas. Kael no respondió con palabras, pero algo en sus ojos se transformó, un leve resplandor, un atisbo de enfoque que antes no estaba. Su mirada se posó directamente en las manos de Valentina, luego, por primera vez, en su rostro. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina, no de frío, sino de una profunda emoción. En esa mirada fugaz, por un breve y doloroso segundo, vio a su Lucía, la misma vulnerabilidad infantil, la misma búsqueda silenciosa de conexión que su propia hija había manifestado en los días en que la enfermedad la dejaba demasiado débil para hablar. Con delicadeza, Valentina le extendió el muñeco. Kael lo tomó, sus pequeños dedos rozando apenas los de ella. No hubo un gracias, ni una sonrisa, pero tampoco salió corriendo, como solía hacer después de sus escuetas interacciones. Permaneció allí, observándola con una intensidad que sugería que esperaba algo más, algo que ella no había anticipado. Animada por esta tenue señal, Valentina hizo otra seña. «Juguete», dijo, demostrando el movimiento con precisión. Kael observó con una atención sorprendente. Entonces, para el asombro más absoluto de Valentina, el niño levantó su diminuta mano e intentó imitar la seña. El movimiento era impreciso, torpe, pero inequívocamente intencional, un intento genuino de comunicarse. Valentina contuvo el aliento, temiendo que cualquier ruido pudiera romper el hechizo de ese instante. Su propio corazón latía con una fuerza tan inusitada que estaba segura de que el niño podía percibirlo. «Eso es», susurró, una sonrisa de pura alegría dibujándose en sus labios. «Muy bien». La puerta de la sala se abrió de repente, con un golpe sordo, sobresaltándolos a ambos. Serapina, la niñera, irrumpió con una expresión de desconfianza marcada en su rostro afilado. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó, su mirada gélida y acusadora. Valentina se levantó apresuradamente, buscando mantener la calma. «Se le cayó el muñeco», explicó con voz tranquila. «Solo se lo estaba devolviendo». Serapina entrecerró los ojos, una sombra de suspicacia oscureciendo su semblante. «Señora Elena, ¿no le explicó las reglas? Cero interacción con el niño». «Lo sé. Disculpe», respondió Valentina. «No me pareció correcto ignorarlo». La niñera tomó la mano de Kael, su agarre firme. «Vamos, cariño. Es hora de tu merienda». Kael se dejó llevar sin oponer resistencia, pero antes de salir, lanzó una última mirada a Valentina. Y en esa mirada, Valentina percibió algo que no había estado allí antes, una chispa, un reconocimiento, un atisbo de conexión. Más tarde, cuando Valentina estaba guardando sus materiales de limpieza en el armario del sótano, señora Elena apareció con una expresión grave y el ceño fruncido. «Serapina me ha informado de lo sucedido hoy», dijo con severidad, su voz un eco hueco en el espacio reducido. «Debo recordarle que su trabajo aquí es limpiar, y nada más. No debe interactuar con el niño». «Se le cayó un juguete». «Solo ayudé», replicó Valentina, su voz un hilo de indignación contenida. «No es su función ayudar. Hay personal contratado específicamente para eso». Valentina sintió una irritación creciente. ¿Personal contratado para recoger un juguete del suelo? Eso es ridículo. ¿Qué es ridículo?, replicó señora Elena, su tono elevándose. Lo ridículo es que una empleada de limpieza cuestione las normas de la casa donde trabaja, especialmente dadas las circunstancias actuales. ¿Qué circunstancias?, preguntó Valentina, desafiante. El niño está traumatizado. Su padre está ofreciendo una fortuna a quien lo ayude. ¿Realmente cree que somos tan ingenuos como para no darnos cuenta de lo que podría estar pasando? Valentina sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Está insinuando que yo? ¿Qué? ¿Que intentaría acercarme a él por el dinero? Estoy sugiriendo que se mantenga en su lugar si desea conservar su empleo, concluyó señora Elena, su voz cortante y final. Cuando la gobernanta se marchó, Valentina se apoyó contra la pared, respirando profundamente para calmar la marea de emociones que la embargaban. No importaba lo que pensaran de ella, las suspicacias, las acusaciones veladas. Lo que realmente importaba era aquel breve, pero trascendente,
momento con Kael, la primera chispa de una posible conexión. En su pequeño muñeco de madera, ella había intuido el último vínculo del niño con la vida que había conocido antes de la tragedia, de la misma manera que la caja de recuerdos de Lucía era su propio y preciado tesoro. Y en aquel instante en que sus ojos se encontraron, algo profundo se reconoció, un vínculo silencioso entre dos almas marcadas por la pérdida, reflejándose la una en la otra. No voy a rendirme contigo, susurró al pasillo vacío, una promesa hecha no para Kael, ni para Elian Vance, sino para sí misma, para la parte de ella que aún creía en el poder curativo de la conexión humana. El domingo por la mañana, la imponente mansión Vance se encontraba excepcionalmente concurrida. Valentina llegó para iniciar su turno y encontró una hilera de coches de alta gama aparcados frente a la entrada principal, un indicio inequívoco de la presencia de visitantes importantes. Señora Elena la recibió con instrucciones precisas y un tono de voz aún más severo de lo habitual. El señor Vance tiene invitados hoy. Manténgase alejada del comedor y de la biblioteca hasta que el almuerzo haya concluido. Después, proceda a limpiar todo con la mayor celeridad posible. ¿Quiénes son los invitados?, preguntó Valentina, más por una curiosidad incontrolable que por una necesidad real de información. Señora Elena dudó un instante, su expresión endurecida. La madre del señor Vance y varios médicos. Muchos médicos. Mientras limpiaba las habitaciones del piso superior, Valentina podía escuchar un murmullo de voces provenientes de abajo, tonos serios, profesionales, ocasionalmente elevados, que denotaban una discusión importante. Trabajaba con lentitud deliberada, esperando el momento oportuno para descender. Estaba pasando cerca de la escalera cuando sus ojos se posaron en Kael, sentado en el último escalón, apartado de la vista de los adultos que se reunían en el comedor. El niño abrazaba su muñeco de aviador contra el pecho, balanceándose ligeramente hacia adelante y hacia atrás, un gesto rítmico que denotaba su angustia interna. Valentina dudó un instante, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Luego, con movimientos silenciosos y premeditados, se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, una burbuja de espacio que le concedía al niño su intimidad. Mucha gente hoy, ¿verdad?, susurró, su voz apenas una brisa. Kael no respondió con palabras, pero su balanceo disminuyó un poco, una señal sutil de que había registrado su presencia. ¿Sabes?, continuó Valentina, bajando aún más la voz, un tono casi conspirador. Cuando me siento rodeada de mucha gente, a veces necesito un lugar solo para mí, para respirar. Hizo la seña de respirar en el lenguaje de señas, inspirando y expirando dramáticamente, exagerando el movimiento para que el niño lo comprendiera. Kael observó atentamente el movimiento de sus manos y, para la sorpresa de Valentina, imitó la seña, inspirando profundamente tal como ella lo había hecho. El corazón de Valentina se aceleró con una emoción incontenible. Era la segunda vez que Kael respondía a una de sus señas, una confirmación tácita de que el puente estaba siendo construido, ladrillo a ladrillo, en el abismo de su silencio. Quería mostrarle más, enseñarle más, inundarlo con las palabras silentes de las manos, pero sabía que estaban arriesgando demasiado con solo estar allí, con solo comunicarse. Kael. La voz de Serapina resonó desde el pasillo, teñida de impaciencia. ¿Dónde estás? Tu abuela quiere verte. Valentina se puso de pie rápidamente. Tengo que irme, le susurró al niño, su voz un hilo de urgencia. Pero recuerda respirar, ¿de acuerdo? Se alejó apresuradamente, fingiendo limpiar un jarrón cercano justo cuando Serapina aparecía, arrastrando a Kael de la mano. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la niñera, su mirada penetrante y desconfiada. Mi trabajo, respondió Valentina con calma, levantando el plumero como prueba irrefutable. Serapina entrecerró los ojos, pero no dijo nada más, llevando a Kael escaleras abajo, el pequeño aviador aún aferrado al pecho del niño. Más tarde, cuando los invitados se habían trasladado a la biblioteca, Valentina aprovechó para limpiar el comedor. Al pasar por la puerta entreabierta de la biblioteca, no pudo evitar escuchar la conversación que se desarrollaba en su interior. Elian, tienes que ser realista, dijo una voz femenina, firme y aristocrática, que Valentina identificó como la madre de Elian. Esta oferta pública es una vergüenza. Estás atrayendo a todo tipo de charlatanes cerca de mi nieto. Mamá, ya hemos discutido esto, respondió Elian, su voz cargada de un cansancio palpable. Estoy intentando todas las opciones. ¿Y qué hay del nuevo tratamiento que sugirió el doctor Ferreira?, preguntó otra voz. Hay un centro en Suiza. Más medicamentos, más pruebas. Elian interrumpió abruptamente.
Ya ha pasado por eso. Todos dicen lo mismo. Físicamente está perfecto. Entonces, es psicológico, continuó la madre de Elian, su tono inquisitivo. Y si es psicológico, necesitamos a los mejores especialistas, no promesas desesperadas para cualquiera que aparezca. Valentina se acercó un poco más, incapaz de contener su curiosidad. Señora Vance, dijo una voz masculina, que ella supuso pertenecía a uno de los médicos. Su nieto pasó por un trauma severo. Perdió a su madre de forma repentina. Su cerebro se está protegiendo al negarse a hablar. Necesitamos tiempo y enfoques consistentes. Ya han pasado 6 meses, respondió Elian, su voz vibrando con frustración, con una impaciencia apenas contenida. ¿Cuánto tiempo más? Valentina se movió para continuar con su trabajo, pero su paño de limpieza se resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un sonido ahogado que resonó en el silencio de la mansión. La conversación dentro de la biblioteca se detuvo abruptamente. La puerta se abrió por completo, revelando a Elian, a su madre, una mujer elegante de cabellos canosos y porte altivo, y a 3 hombres de traje que, por su aspecto, eran sin duda los médicos. Todos la miraron fijamente. Disculpen, murmuró Valentina, agachándose para recoger el paño, su rostro ardiente de vergüenza. No quise interrumpir. La madre de Elian la examinó de arriba abajo, su mirada fría y evaluadora, como si fuera un objeto inanimado. ¿Quién es esta? La nueva empleada, mamá, respondió Elian, con un tono distraído, como si quisiera cerrar el tema. ¿Nueva desde cuándo? Los ojos de la señora Vance se estrecharon. Algunas semanas. Coincidentemente, después de tu anuncio público. Se volvió hacia su hijo, su voz un eco de suspicacia. ¿Has verificado sus antecedentes? Valentina sintió que su rostro ardía de humillación, una sensación de ardor que la consumía desde dentro. Mamá, por favor, dijo Elian, con un tono avergonzado, intentando suavizar la tensión. Señora Elena se encarga de esas cosas. Y a señora Elena no le pareció extraño contratar a alguien nuevo justo ahora, replicó la madre, sus palabras un dardo envenenado. Uno de los médicos intervino suavemente. Señora, nos estamos desviando del tema principal. La madre de Elian le lanzó una última mirada de desconfianza a Valentina antes de regresar a la biblioteca. Elian dudó en la puerta, pareciendo querer decir algo, pero finalmente solo sacudió la cabeza con un suspiro y siguió a los otros, cerrando la puerta tras de sí. Valentina continuó con su trabajo, sus manos temblaban ligeramente, un eco de la humillación que sentía. No era la primera vez que la trataban como invisible, o peor aún, como una amenaza, simplemente por ser una empleada doméstica. Pero esta vez dolía más, porque sabía que podía ayudar, si tan solo le dieran una oportunidad, si tan solo la vieran más allá de su posición social. Más tarde ese día, cuando estaba casi terminando su turno, Elian la encontró en el pasillo, su expresión incómoda. Sobre lo de antes, comenzó, titubeando. Mi madre puede ser un poco directa. No necesita explicarse, respondió Valentina, manteniendo los ojos bajos, su voz carente de emoción. De hecho, sí necesito. Respiró hondo, un esfuerzo visible por controlar sus emociones. Serapina me dijo que te vio intentando comunicarte con Kael 2 veces. Valentina se congeló, un frío glacial recorriéndole la columna vertebral. Entonces era eso. Señor Vance, yo solo. Él la interrumpió, alzando una mano en señal de detención. Las reglas se establecieron por una razón. Mi hijo está pasando por un momento extremadamente delicado. Tenemos especialistas, terapeutas, médicos trabajando con él. No necesitamos interferencias bien intencionadas que puedan confundirlo aún más. Algo dentro de Valentina se rebeló contra la injusticia flagrante de sus palabras. Solo le devolví un juguete que se le cayó, replicó, la voz firme. Y estaba solo en la escalera hoy, claramente nervioso con tanta gente en la casa. ¿Qué hiciste exactamente? Preguntó Elian, cruzando los brazos sobre el pecho, su postura una barrera impenetrable. Valentina dudó. Me senté a su lado. Le dije que a veces, cuando hay mucha gente, es bueno respirar hondo. Solo eso. Ella tragó saliva, el nudo en su garganta. Le mostré la seña para respirar, en lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Los ojos de Elian se abrieron de par en par, una expresión de asombro y desconcierto cruzando su rostro. ¿Conoces el lenguaje de señas? Sí, respondió ella, sin dar más detalles, sin revelar su pasado, su profesión.
¿Por qué le mostrarías lenguaje de señas a un niño que puede oír perfectamente? Porque a veces, respondió Valentina cuidadosamente, eligiendo sus palabras con precisión. Cuando las palabras se quedan atrapadas dentro de nosotros, nuestras manos pueden hablar por nosotros. Algo cambió en el rostro de Elian, una mezcla compleja de confusión e irritación. No estamos lidiando con sordera aquí. Mi hijo eligió no hablar. Es un bloqueo psicológico, no físico. Entiendo eso. No, no lo entiendes, dijo, su voz volviéndose más firme, más autoritaria. No conoces a mi hijo. No conoces nuestra situación. Así que, por favor, respeta las reglas de esta casa. Limpia, haz tu trabajo, pero mantén la distancia de mi hijo. Valentina sintió que sus ojos ardían con lágrimas contenidas, pero mantuvo la postura erguida, desafiante. Como el Señor desee. Cuando Elian se alejó, ella finalmente permitió que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla, no por sí misma, sino por el niño silencioso que intentaba respirar en un mundo que solo le exigía que hablara, que lo liberara de su prisión autoimpuesta. Pasaron 3 días desde aquella tensa conversación con Elian. Valentina cumplió las reglas al pie de la letra, con una disciplina casi militar. No habló con Kael, no lo miró. Fingió que el niño no existía, una sombra en las vastas habitaciones de la mansión. Cada vez que él aparecía en una habitación donde ella estaba trabajando, ella reunía sus cosas y se iba rápidamente, la culpa corroyéndola por dentro. El dolor en los ojos de Kael era evidente, una súplica silenciosa, pero ella no podía hacer nada. O, mejor dicho, no debía. El miércoles, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó una discusión proveniente del despacho de Elian. No estamos progresando, decía un hombre con voz grave, que Valentina identificó como el terapeuta. Kael se está cerrando aún más, está en regresión. ¿Cómo es eso posible? Habló Elian, su tono irritado, desesperado. Estamos intentando todos los enfoques que usted sugirió. El trauma no sigue una línea recta de recuperación, señor Vance, respondió el terapeuta con paciencia forzada. Y su hijo parece estar desarrollando un nuevo patrón preocupante. ¿Qué patrón? Aislamiento completo. Antes, al menos, respondía con gestos, asentimientos, señalaba lo que quería. Ahora ni eso. Valentina sintió una opresión en el pecho, un nudo helado en la boca del estómago. Sabía que era en parte su culpa. Le había ofrecido a Kael una forma de comunicación, una ventana, una grieta en su muro de silencio, y luego la había cerrado abruptamente, por orden de su padre. Más tarde ese día, estaba limpiando la habitación de Kael mientras él se encontraba en terapia. Era una estancia grande y bellamente decorada, pero extrañamente carente de personalidad, de ese toque infantil que se esperaría. No había dibujos en las paredes, pocos juguetes, y no existía el desorden normal de una habitación infantil, parecía más una vitrina que un lugar de juego. En la mesita de noche, vio una foto de Kael con su madre. Lyra sonreía radiante, abrazando a su hijo, que reía a carcajadas para la cámara. Valentina tomó la foto, sintiendo una conexión invisible con aquella mujer que nunca conoció realmente, pero cuya ausencia ahora conectaba tantas vidas rotas, tantos corazones heridos. En ese momento, tomó una decisión, una que podría costarle el empleo, una que podría incluso hacer que la denunciaran como oportunista. Pero no podía darle la espalda a Kael. No ahora. Miró el reloj. Todavía tenía 15 minutos antes de que Serapina regresara con el de la terapia. Rápidamente, tomó un bloc de notas de un pequeño escritorio y escribió algunas señas básicas del lenguaje de señas, con dibujos sencillos que mostraban cómo hacer cada una. Escondió el papel debajo de la almohada de Kael, un mensaje secreto, una promesa de conexión. Al día siguiente, cuando estaba limpiando el pasillo, encontró el papel doblado en el suelo, cerca de la puerta de su armario de productos de limpieza. Cuando lo abrió, vio que alguien, presumiblemente Kael, había dibujado un pequeño aviador al lado de la palabra amigo, un gesto que le infundió una alegría incontenible. Su corazón casi explotó de pura felicidad. A partir de ese día, comenzó una comunicación secreta, un juego de silencios y gestos. Ella dejaba pequeñas notas con nuevas señas en lugares donde solo Kael las encontraría, rincones ocultos que solo ellos dos conocían. Él respondía con dibujos o intentos de escribir las palabras que había aprendido, su propia forma de corresponder a esa invitación a la conexión. Nunca conversaban directamente. Ella mantenía su promesa de no interactuar con él verbalmente, pero estaban construyendo un puente, ladrillo a ladrillo,
seña a seña. Una semana después, Valentina estaba limpiando la habitación de Kael cuando el niño entró inesperadamente. Ella comenzó a recoger sus cosas para irse, evitando mirarlo, cumpliendo con la regla autoimpuesta. Pero entonces Kael hizo algo que la detuvo en seco, un movimiento de manos, una seña clara e inequívoca. «Quédate». Valentina miró a su alrededor, nerviosa, con el corazón martilleando en su pecho. «No puedo», susurró. «Nos meteremos en problemas». Kael sacudió la cabeza, y con una determinación sorprendente, hizo otra seña. «Por favor». Ella dudó, un segundo que se sintió como una eternidad. Luego respondió con las manos. «Solo un minuto». El niño no sonrió. Aún no. Pero sus ojos cobraron vida, una luz que antes no estaba. Tomó su muñeco de aviador y lo sostuvo para que ella lo viera. «Amigo», señaló con sus manos, un gesto que ahora tenía un significado profundo entre ellos. «Sí», respondió ella, sonriendo suavemente. «Amigo». Él entonces señaló su corazón e hizo una nueva seña que ella no le había enseñado. «Triste». Valentina sintió lágrimas en los ojos, una emoción abrumadora. De alguna forma, Kael había aprendido la seña, quizás de uno de los libros que ella había anotado en su estantería, libros olvidados en un rincón. «Lo sé», señaló ella de vuelta. «Yo también me pongo triste a veces». Él señaló la foto de su madre en la mesita de noche y repitió la seña, «triste». Valentina se arrodilló frente a él, arriesgándolo todo, sabiendo que este momento podría ser el fin de su empleo, pero que era esencial para el alma del niño. «¿Puedo contarte un secreto?», susurró. Kael asintió, sus ojos fijos en ella. «Yo también perdí a alguien que amaba mucho. Mi hija, Lucía, era un poco más joven que tú». Valentina respiró hondo, las palabras quemándole la garganta. «¿Y sabes qué me ayudó? Poder hablar de ella, incluso cuando dolía, incluso cuando sentía que el corazón se me desgarraba». Sacó su celular y le mostró una foto de Lucía, una pequeña niña sonriente, radiante de vida. Kael miró la foto por un largo rato, su expresión indescifrable. Luego, para la completa sorpresa de Valentina, tomó su mano y la apretó suavemente. No era una seña, sino un gesto humano universal de consuelo, de empatía, de conexión. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente y Serapina entró, su voz cortante como un cuchillo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sus ojos escudriñando la escena con desconfianza. Valentina se levantó rápidamente, su corazón latiendo como un tambor. «Entró mientras yo estaba limpiando. Ya me iba». «No es lo que parece», replicó Serapina, mirando el celular en la mano de Valentina, una acusación silenciosa. «¿Qué le estabas mostrando?». «Nada importante», respondió Valentina, guardando el celular en su bolsillo, su voz firme a pesar de la turbulencia interna. «Haz lo que creas mejor». Salió de la habitación con el corazón acelerado, pero sin arrepentimientos. Por primera vez desde que perdió a Lucía, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo con un propósito más allá de la supervivencia. Estaba ayudando a un niño perdido a encontrar una voz, aunque no fuera la voz que todos esperaban, sino una que brotaba del silencio de sus manos. Esa noche, en su pequeño apartamento, Valentina reflexionó sobre el riesgo que estaba corriendo, las posibles consecuencias de sus acciones. Probablemente sería despedida, quizás incluso demandada si Elian decidía que ella estaba de alguna forma perjudicando a su hijo. Pero entonces recordó los ojos de Kael cuando señaló triste, no vacíos como antes, sino llenos de una emoción real, reconocida, visible. Compartida. Valentina creía firmemente que valdría la pena afrontar cualquier consecuencia que pudiera derivarse de sus acciones. Tomó un pequeño libro infantil sobre emociones que había comprado de camino a casa, un ejemplar colorido con personajes expresivos que mostraban diferentes sentimientos. En cada página, con una meticulosidad casi ritual, pegó pequeños papeles con la seña correspondiente en lenguaje de señas. «Mañana», se susurró a sí misma, «si todavía tengo un empleo». Para la sorpresa de Valentina, al día siguiente no fue despedida. Serapina no le había contado a Elian sobre el incidente, al menos no todavía. Quizás la niñera estaba esperando atrapar a Valentina en una transgresión aún mayor, o quizás, en algún lugar profundo de su ser, también había notado los pequeños cambios en Kael y no quería interrumpir lo que estaba comenzando a germinar. Pasaron 2 semanas de su comunicación secreta, un intercambio silencioso de esperanza y entendimiento. Valentina dejaba el libro de emociones en la habitación de Kael, escondido discretamente debajo de la cama. Y cada día,
El niño aprendía nuevas señas, dejando pequeños dibujos como prueba de su progreso, un lenguaje incipiente que florecía en el silencio. Una tarde de miércoles, Valentina estaba limpiando la sala de estar cuando Kael entró. El niño miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, y luego señaló: «Agua, por favor». Era la primera vez que le pedía algo directamente, una solicitud clara y precisa. Valentina sonrió, su corazón dando un vuelco, y señaló de vuelta: «Claro». Fue a la cocina, llenó un vaso de agua fresca y regresó, entregándoselo al niño. Kael bebió despacio, sus ojos nunca apartándose de los de ella, una conexión silenciosa y profunda. Cuando terminó, señaló: «Gracias». «De nada», señaló ella en respuesta, una sonrisa cálida en sus labios. Entonces, Kael hizo algo que casi detuvo el corazón de Valentina, un gesto que prometía una revelación. Señaló: «¿Puedo mostrarte algo?». Valentina asintió, curiosa, su expectación creciendo. Kael tomó su mano y la guió con una delicadeza inusual hasta su habitación. Allí, se dirigió a su escritorio y tomó una hoja de papel. Era un dibujo, no perfecto, pero claramente reconocible. Kael, Elian y una figura que parecía ser Lyra, flotando sobre ellos como un ángel protector. «Bonito», señaló Valentina, un nudo formándose en su garganta, la emoción embargándola. Kael entonces señaló: «Mamá bonita, mamá cielo, te extraño». Valentina sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, la familiar punzada de dolor por su propia pérdida. «Lo sé», señaló. «Es normal extrañar». Kael miró el dibujo por un largo momento, luego añadió: «¿Papá triste?». «Sí», asintió ella. «Tu papá está muy triste». «Yo también triste», señaló Kael con una vacilación que le partió el alma a Valentina, como si buscara las palabras correctas en ese nuevo lenguaje. «No tan triste cuando tú aquí». Fue como si el mundo entero se hubiera detenido, el tiempo suspendido en el aire. Valentina se arrodilló frente a él, luchando contra el impulso abrumador de abrazarlo con fuerza. «Me alegra poder ayudar», señaló, su voz interior llena de gratitud. Antes de que pudieran continuar con su conversación silente, oyeron pasos en el pasillo. Rápidamente, Valentina se levantó y fingió estar arreglando la colcha de la cama, sus movimientos rápidos y precisos, mientras Kael guardaba el dibujo, una complicidad silenciosa entre ellos. Serapina apareció en la puerta. «Ah, aquí estás», le dijo a Kael. «Hora del almuerzo». Lanzó una mirada desconfiada a Valentina, pero no dijo nada. Cuando salieron, Kael miró hacia atrás e hizo una pequeña seña escondida, un gesto de despedida que solo ellas dos entenderían. Después, durante el resto del día, Valentina trabajó con una sonrisa apenas perceptible en el rostro. Estaba funcionando. Lenta, pacientemente, estaba ayudando a Kael a salir de su silencio, a encontrar su voz, una seña a la vez. Al final de la tarde, cuando estaba terminando su turno, algo inesperado sucedió. Señora Elena la llamó al jardín, donde Elian estaba sentado en un banco, mirando el horizonte con una expresión melancólica. «El patrón quiere hablar contigo», dijo señora Elena, su tono sugería que se avecinaban problemas, una advertencia tácita. Con el corazón acelerado, Valentina se acercó. «Señor Vance, ¿quería hablar conmigo?». Elian levantó los ojos. Parecía más cansado que de costumbre, con ojeras profundas que marcaban su rostro, pero había algo diferente en su mirada, una especie de curiosidad cautelosa, una luz tenue que no había visto antes. «Sí, Valentina. Por favor, siéntate». Ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, su mente en alerta. «Algo extraño sucedió hoy», comenzó Elian. «Mi hijo hizo algo diferente en la terapia». Valentina intentó mantener el rostro neutro, una máscara de indiferencia, aunque por dentro sentía una mezcla de emoción y temor. «¿Algo diferente?». «Sí». La terapeuta intentó un nuevo enfoque, pidiéndole que dibujara a su familia. Normalmente, ni siquiera cogería el lápiz, pero hoy. Elian dudó, la emoción volviendo su voz ronca, casi inaudible. Hoy dibujó. Y no solo eso, comenzó a hacer gestos con las manos. «Gestos», repitió Valentina, intentando sonar sorprendida, su voz apenas un susurro. La terapeuta dijo que parecían señas, como lenguaje de señas. Elian la miró directamente, sus ojos penetrantes. «¿Como la que tú mencionaste?». Valentina tragó saliva, el momento de la verdad había llegado. Podría mentir, intentar salvar su empleo,
O podría ser honesta y arriesgarlo todo. Sí, admitió. Finalmente le enseñé algunas señas básicas. En lugar de la explosión de ira que esperaba, Elian solo cerró los ojos por un momento, respirando hondo, un suspiro que parecía liberar una carga inmensa. ¿Por qué? Preguntó simplemente, su voz un hilo apenas audible. Porque necesitaba una forma de expresarse, respondió Valentina con una suavidad que intentaba calmar la tormenta. Las palabras se quedaron atrapadas dentro del después del trauma, pero eso no significa que no tenga cosas que decir, que su mundo interior no esté lleno de pensamientos y emociones. ¿Qué le enseñaste? Preguntó Elian, su tono más suave ahora, una curiosidad genuina en su voz. Palabras simples al principio. Amigo, agua, por favor, gracias. Después, emociones. Feliz, triste, enojado, asustado. Extrañar. Extrañar, repitió Elian, como si la palabra tuviera un sabor especial, un eco de su propio dolor. Sí, él extraña mucho a su madre, y creo que se siente culpable por ello de alguna forma. ¿Culpable por qué? Valentina escogió sus palabras con cuidado, midiendo cada una con la precisión de un orfebre. A veces, cuando perdemos a alguien, sentimos como si no tuviéramos permiso para seguir viviendo, para sentir alegría de nuevo. Especialmente los niños. No entienden que la persona que se fue querría que fueran felices, que siguieran adelante con sus vidas. Elian se quedó en silencio por un largo momento, procesando las palabras de Valentina, la profundidad de su comprensión. La terapeuta dijo que esto es un avance significativo. Finalmente habló, su voz aún teñida de asombro. Que cualquier forma de comunicación es mejor que ninguna. Es verdad, dijo Valentina. Pero quiero oír su voz de nuevo, confesó Elian, su voz casi un susurro, cargada de una anhelante melancolía. Quiero oírlo llamarme, papá, como antes. Entiendo, dijo Valentina gentilmente. Pero quizás este sea el primer paso. Quizás necesita confiar en que puede comunicarse de alguna forma antes de encontrar su voz de nuevo, antes de que las palabras vuelvan a fluir libremente. Elian la estudió por un momento, sus ojos buscando algo en los de ella. Parece saber mucho sobre esto. Valentina dudó. Entonces, decidió arriesgarse. Antes de limpiar casas, era intérprete de lenguaje de señas. Trabajaba con niños sordos, pero también con niños que habían dejado de hablar por razones emocionales o psicológicas. Los ojos de Elian se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y revelación en su rostro. ¿Por qué nunca mencionaste eso? Porque no pensé que importara. Vine aquí para ser empleada de limpieza, no terapeuta. ¿Y tu hija? Preguntó suavemente. Mencionaste que tenías una hija, Lucía, dijo Valentina, sintiendo la familiar opresión en el pecho, la punzada de dolor que nunca desaparecía. Murió hace 3 años. Tenía la misma condición cardíaca que su esposa. Elian palideció, su rostro se tornó blanco como el mármol. ¿La misma? Sí, cardiopatía congénita rara. De hecho, su esposa era una de las principales especialistas en la condición. La vi dar una conferencia una vez cuando trabajaba como intérprete en un congreso médico. Eso es. Elian parecía sin palabras, una extraña e increíble coincidencia que lo dejó atónito. O quizás no, completó Valentina, su voz apenas audible. Quizás por eso entiendo tan bien por lo que está pasando Kael. Porque también perdí a alguien que amaba más que a nada en este mundo. Elian miró al cielo, que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura con el atardecer, un lienzo de emociones reflejadas. ¿Qué debo hacer? Déjelo comunicarse de la manera que pueda, respondió Valentina simplemente. Muéstrele que está escuchando, incluso cuando él no está hablando. 3 días después de la conversación en el jardín, Elian viajó por negocios a Nueva York. Antes de partir, llamó a Valentina a su despacho. Quiero que continúes, dijo, sorprendiéndola gratamente. Enséñale más señas a Kael. La terapeuta está de acuerdo en que está ayudando, y Serapina y señora Elena, ya hablé con ellas. No interferirán. Era un cambio sorprendente, pero bienvenido, un rayo de sol en la penumbra. Con el permiso de Elian, Valentina intensificó las lecciones de lenguaje de señas. Kael era un alumno ávido, absorbiendo nuevas señas como una esponja seca el agua. En solo una semana, ya conseguía expresar pensamientos complejos con las manos. No solo necesidades básicas o emociones simples, sino recuerdos, miedos, sueños.
Era como si una presa se hubiera roto, liberando años de pensamientos y sentimientos reprimidos. En una tarde soleada, estaban en el jardín. Valentina había terminado su turno de limpieza, pero ahora se quedaba una hora extra todos los días para trabajar exclusivamente con Kael, un tiempo dedicado solo a ellos dos. Serapina observaba desde lejos, aún desconfiada, pero respetando las nuevas órdenes, la autoridad de Elian. ¿Puedo mostrarte algo?, señaló Valentina. Kael asintió, curioso, sus ojos grandes y expresivos fijos en ella. Valentina sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro, había un collar simple con un colgante en forma de ángel, un objeto de valor sentimental incalculable. Después de que Lucía partió, señaló, me ponía muy triste cuando quería hablar con ella y no podía. Entonces, comencé a hacer esto. Sostuvo el colgante y cerró los ojos, como si estuviera enviando un pensamiento silencioso al universo. Cuando la extraño, sostengo esto y hablo con ella en mis pensamientos. No sé si puede oír, pero me hace sentir mejor. Kael observó con atención, sus ojos asimilando cada gesto, cada palabra silente. Luego, tímidamente, señaló, puedo intentar. Valentina le entregó el collar. Kael lo sostuvo con cuidado, cerró los ojos y se quedó así por casi un minuto, absorto en su propio mundo de recuerdos y anhelos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por su rostro. La primera demostración clara de emoción que Valentina había visto en él. No dijo nada, solo extendió los brazos. Kael dudó por un momento, luego se lanzó contra ella, su pequeño cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos, liberando el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Valentina lo abrazó, sintiendo sus propias lágrimas caer, un eco de su propia pérdida y su propia sanación. Está todo bien, susurró, acariciando su cabello sedoso. Está todo bien sentir. Está todo bien llorar. Cuando se separaron, Kael señaló, hablé con mamá. ¿Qué le dijiste?, preguntó Valentina con las manos, su corazón palpitando de emoción. Que la extraño, que papá está triste, que quería que volviera. Valentina sintió que su corazón se encogía, un dolor dulce y familiar. ¿Y crees que respondió? Kael pensó por un momento, luego señaló, sí. Dijo que cuidara de papá. Esa noche en Nueva York, Elian estaba en su habitación de hotel después de un largo día de reuniones, con una inquietud que lo roía por dentro. Tomó su tablet y abrió la aplicación de las cámaras de seguridad de la mansión. Era algo que hacía frecuentemente cuando viajaba, una forma de sentirse conectado con Kael, incluso a la distancia. Normalmente, a esa hora vería a su hijo en la habitación, jugando solo o ya durmiendo. En cambio, vio la habitación vacía. Preocupado, cambió a otras cámaras hasta encontrarlo en el jardín con Valentina. Aumentó el volumen y acercó la imagen. Curioso, lo que vio lo dejó sin aliento. Kael y Valentina estaban sentados en el césped, sus manos moviéndose en una danza rítmica de señas. No podía entender lo que decían, pero era claramente una conversación fluida, con Kael respondiendo prontamente, sus ojos vivos y expresivos, una luz que no había visto en meses. En el momento determinado, vio a Valentina entregarle algo a Kael, un pequeño collar. El niño lo sostuvo, cerró los ojos y luego comenzó a llorar. Elian casi deja caer la tablet, un nudo en su garganta. Su hijo, que no había demostrado ninguna emoción en 6 meses, estaba llorando abiertamente, sin contención. Y entonces, hizo algo aún más sorprendente. Abrazó a Valentina, aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello, como si ella fuera su único ancla en el mar de su dolor. Con manos temblorosas, Elian aumentó aún más el zoom, queriendo asegurarse de lo que estaba viendo, que sus ojos no lo estaban engañando. Sí, era realmente Kael, su hijo, expresando emoción, comunicándose, viviendo de nuevo. Cuando las lágrimas se detuvieron, vio a Kael hacer una serie de señas. Quería desesperadamente saber qué estaba diciendo, qué pensamientos finalmente estaban encontrando un camino hacia afuera, liberándose de su prisión silenciosa. Tomó su teléfono y llamó a Cyrus, su asistente personal. Necesito volver a Buenos Aires ahora. Cancela todas las reuniones de mañana y reserva el primer vuelo disponible. ¿Sucedió algo?, preguntó Cyrus, su voz teñida de preocupación. Sí, respondió Elian, incapaz de explicar la mezcla de emociones que sentía, el torbellino de alivio, gratitud y asombro. Creo que mi hijo está volviendo a mí. Mientras esperaba en el aeropuerto, Elian no podía dejar de pensar en lo que había visto. Durante meses,
Había consultado a los mejores especialistas del mundo, gastado fortunas en tratamientos experimentales, hecho una oferta pública que lo expuso al ridículo y a estafadores, y ahora una empleada de limpieza, un exintérprete de lenguaje de señas que el destino había puesto en su camino, estaba consiguiendo lo que nadie más había logrado. Había algo poético en ello, una ironía agridulce. Lyra siempre decía que las respuestas más importantes generalmente vienen de los lugares más inesperados, de las personas menos pensadas. Como siempre, ella tenía razón. Durante el vuelo, Elian reflexionó sobre los últimos 6 meses. Se había concentrado tanto en arreglar a Kael, en hacerlo volver a ser como era antes, que no se dio cuenta de que quizás eso era imposible, que el Kael de antes ya no existía. Quizás todos ellos, Kael, él mismo, necesitaban encontrar una nueva forma de ser, un nuevo lenguaje para expresar en quienes se habían convertido tras la pérdida de Lyra. Y ahora esta mujer, Valentina, que cargaba su propio dolor, su propia historia de pérdida, le había mostrado a Kael que había otras formas de hablar, otros caminos hacia la conexión, hacia la sanación. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, ya era casi medianoche. Elian fue directo a casa, su corazón latiendo aceleradamente, una mezcla de emoción y ansiedad. No había avisado a nadie sobre su regreso anticipado. La mansión estaba oscura y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. Cuando llegó, subió directamente a la habitación de Kael, abriendo la puerta despacio para no despertarlo. Su hijo dormía pacíficamente, el pequeño muñeco de aviador en una mano y, para sorpresa de Elian, el collar con colgante de ángel en la otra, el talismán de Valentina. Su rostro, incluso en el sueño, parecía diferente, más relajado, menos atormentado, como si una carga invisible se hubiera liberado. Elian se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo respirar, cada inhalación y exhalación un recordatorio de la vida que regresaba. «¿Qué estás diciendo con tus manos, mi hijo?», susurró, sus ojos fijos en las pequeñas manos cerradas de Kael. «¿Qué has guardado dentro de ti todo este tiempo?». Decidió que por la mañana le pediría a Valentina que le enseñara lenguaje de señas. Era hora de aprender el lenguaje de su hijo en vez de forzarlo a volver al suyo. A la mañana siguiente, Valentina llegó a la mansión a la hora de siempre, sin saber que Elian había regresado. Estaba emocionada por ver a Kael. Habían planeado trabajar en señas más complejas hoy, relacionadas con sentimientos y memorias. Cuando entró, señora Elena la recibió, su expresión inescrutable. «El patrón regresó antes del viaje», informó. «Quiere verla inmediatamente en el despacho». Valentina sintió un frío en el estómago. Habría cambiado de idea. Estaría enojado por lo que vio en las cámaras, por su transgresión. Golpeó suavemente la puerta del despacho. «Adelante», vino la voz de Elian. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín, su espalda hacia ella. Se giró cuando ella entró, y Valentina se sorprendió al ver que sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado o dormido muy poco, o ambas cosas. «Buenos días», dijo ella, vacilante. «Los vi ayer», dijo Elian, su voz baja, casi un susurro. «En las cámaras de seguridad». Valentina tragó saliva, el nudo en su garganta. «Pensé que el señor sabía que estábamos trabajando juntos en el jardín». «No es eso», se acercó, sus ojos fijos en los de ella. «Vi a mi hijo llorar por primera vez en 6 meses. Lo vi abrazar a alguien, comunicarse, expresar algo más allá de ese vacío». «¿Eso es bueno, no?», preguntó ella cautelosamente, sin saber qué esperar. «Es extraordinario». La voz de Elian falló, se quebró por la emoción. «¿Qué le dijiste?». «¿Qué te dijo él?». Valentina dudó, insegura sobre cuánto revelar, cuánta intimidad compartir. «Le mostré un collar que uso para sentirme conectada con mi hija. Él quiso intentar hablar con su madre y dijo que la extraña, que el señor está triste, que quería que ella volviera». Elian cerró los ojos, visiblemente emocionado, un sollozo ahogado escapando de su garganta. «¿Y qué más?». «Él cree que ella respondió. Le dijo que cuidara de su papá». Una lágrima se deslizó por el rostro de Elian. La secó rápidamente, avergonzado de su vulnerabilidad. «Quiero aprender», dijo de repente, su voz llena de una nueva determinación. «Quiero aprender a comunicarme con mi hijo de la forma que él puede ahora. ¿Puedes enseñarme lenguaje de señas?». «Claro», respondió Valentina, sorprendida y aliviada, su corazón dando un salto de alegría. «Sería un honor». «No como empleada de limpieza», añadió Elian, adelantándose a su siguiente pregunta. «Como profesora especialista. Quiero contratarla oficialmente para eso».
Aún puedo limpiar, comenzó ella, pero él sacudió la cabeza, una sonrisa tenue en sus labios. No, eso sería un desperdicio de su talento, francamente, un insulto después de lo que ha hecho por Kael. Extendió la mano, un gesto de invitación y respeto. Vamos a empezar ahora. Así comenzó una nueva fase, un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas. Valentina pasaba las mañanas enseñando lenguaje de señas a Elian, un alumno dedicado y ansioso por aprender, y las tardes trabajando con Kael, profundizando en el nuevo lenguaje de las manos. El progreso del niño era notable, no solo en la comunicación por señas, sino en todas las áreas de su desarrollo. Comenzó a interactuar más con otras personas, a demostrar emociones, a jugar de forma más comprometida y espontánea. La terapeuta, inicialmente escéptica sobre el enfoque no convencional, ahora lo apoyaba totalmente, impresionada con los resultados, con la transformación que estaba presenciando. Incluso Serapina y señora Elena habían suavizado sus actitudes, viendo los cambios positivos en Kael, la luz que regresaba a sus ojos. En una mañana soleada, Valentina estaba en la habitación de Kael, enseñándole la seña para papá. Había decidido que era hora de ayudarlo a expresar sus sentimientos sobre su padre, quizás incluso animarlo a dar el siguiente paso en la comunicación, a encontrar su voz perdida. Con movimientos suaves y claros, ella demostró haciendo la seña, papá. Kael repitió el movimiento, sus ojos atentos, concentrados. ¿Quieres decirle algo a tu papá?, señaló Valentina gentilmente, una invitación. Kael se mordió el labio pensativo, luego señaló, quiero decirle que lo amo, que no estoy enojado. Eso es muy bonito, respondió Valentina con las manos, sus ojos llenos de emoción. Estoy segura de que le encantaría saberlo. En ese momento, la puerta se abrió. Elian entró, luciendo más arreglado y descansado de lo que Valentina lo había visto en semanas, una ligereza en su porte. Sonrió al ver a los dos sentados en la alfombra, inmersos en su mundo de señas. ¿Interrumpo la clase?, preguntó, su voz suave. No, respondió Valentina. De hecho, estábamos practicando la seña para papá. Le demostró el movimiento a Elian, quien lo imitó perfectamente. Su progreso con el lenguaje de señas había sido impresionante. Practicaba constantemente, determinado a dominar esta nueva forma de comunicarse con su hijo, a construir ese puente de conexión. Kael miró de su padre a Valentina, sus ojos muy abiertos, con una emoción que ella no pudo identificar de inmediato. Era expectativa, nerviosismo, la antesala de algo grande. Muéstrale, señaló Valentina, animándolo. Kael respiró hondo, levantó las manos e hizo la seña para papá, mirando directamente a Elian. El rostro de Elian se iluminó, una sonrisa que abarcaba todo su ser. Se arrodilló frente a su hijo y respondió con la seña, yo también, hijo, seguida de amor. Algo cambió en el rostro de Kael. Una tensión que había estado allí tanto tiempo, que se había convertido en parte de él, comenzó a deshacerse, a disiparse como la niebla. Sus labios temblaron. Miró a Valentina, que sonrió, y luego de vuelta a su padre. Entonces sucedió. Kael extendió la mano, tocó el rostro de su padre, y con una voz ronca y frágil por el desuso, un murmullo apenas audible, susurró, «Papá». El mundo pareció detenerse, el tiempo congelado en ese instante sagrado. Elian se congeló, sus ojos abriéndose de par en estado de shock, incredulidad y una alegría abrumadora. Valentina se llevó la mano a la boca, incapaz de creer lo que acababa de oír, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Kael», susurró Elian, las lágrimas llenando inmediatamente sus ojos, empañando su visión. «Papá», repitió Kael, su voz un poco más fuerte esta vez, aunque aún frágil. «Te amo». Las palabras salieron lentas, trabajosas, como si estuviera reaprendiendo a usarlas, a articularlas, pero eran claras, inconfundibles, melodiosas. Elian dejó escapar un sonido, mitad sollozo, mitad risa, y atrajo a Kael a sus brazos, abrazándolo con una fuerza desesperada, como si temiera que el sueño se desvaneciera. «Yo también te amo, hijo, tanto, tanto». Kael se aferró a su padre, sus pequeñas manos apretando la camisa de Elian como si temiera que desapareciera si lo soltaba, una conexión que se había perdido y que ahora regresaba con una fuerza inusitada. Valentina retrocedió silenciosamente hacia la puerta, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado, privado, una intimidad que no le pertenecía. Pero antes de que pudiera salir, Elian levantó los ojos y la vio, sus ojos húmedos de lágrimas pero llenos de gratitud. «Quédate»,
dijo, su voz embargada por la emoción, apenas un hilo. Por favor. Ella dudó. Luego asintió, sentándose en el borde de la cama, mientras padre e hijo continuaban abrazados, unidos por ese reencuentro milagroso. 6 meses de silencio y dolor, finalmente rotos por 3 pequeñas palabras. Papá, te amo. Después de un largo momento, Kael se apartó ligeramente y miró a su padre, sus ojos aún húmedos. Perdón, dijo, su voz aún frágil, pero ahora presente. ¿Perdón? ¿Por qué, hijo? Preguntó Elian suavemente, su voz un bálsamo. Por no hablar. Tragó saliva, una lucha interna librándose en su pequeño ser. Quería hablar, quería explicar, pero las palabras se negaban a salir, prisioneras en el laberinto de su mente. Oh, no necesitas disculparte, respondió Elian, su voz suave como una caricia, mientras le acariciaba el cabello con ternura. Nunca lo entenderé completamente, hijo. Kael miró a Valentina, luego de vuelta a su padre, sus ojos grandes y expresivos. Valentina me ayudó. Ella me mostró que puedo hablar con las manos cuando las palabras no salen. Lo sé, dijo Elian, sus ojos fijos en Valentina, un agradecimiento silencioso que no necesitaba palabras. Ella nos ayudó mucho. Ella perdió a su hija, continuó Kael, las palabras saliendo más fácilmente ahora, como si cada una abriera un camino para la siguiente, rompiendo las cadenas del silencio. ¿Cómo nosotros perdimos a mamá? Elian miró a Valentina, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podrían expresar, un reconocimiento profundo de un dolor compartido y una esperanza nacida de la ceniza. Sí, ella sabe cómo es. No se irá, ¿verdad? Preguntó Kael de repente, un toque de ansiedad en su voz, la vulnerabilidad infantil expuesta. Elian pareció sorprendido por la pregunta. Miró a Valentina, luego de nuevo a su hijo. No se irá. No, si queremos que se quede. Yo quiero, dijo Kael inmediatamente, con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Elian sonrió, secando una lágrima furtiva, una emoción abrumadora recorriendo su ser. Yo también, hijo. Yo también. Esa noche, después de que Kael se durmiera, no sin antes decir buenas noches en voz alta y en señas, una melodía reconfortante en la casa, Elian invitó a Valentina a una conversación en su despacho. Ella estaba nerviosa, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. No sé cómo agradecerte, comenzó Elian, sirviéndole un vaso de agua fresca, un gesto de cuidado. No es necesario, respondió Valentina sinceramente. Ver a Kael hablando de nuevo es recompensa suficiente, el mayor de los tesoros. Elian sonrió, una sonrisa sincera y agradecida. Preguntó si te irás. Creo que teme que ahora que está hablando, tu trabajo aquí haya concluido. Entiendo la preocupación, dijo ella suavemente, sus palabras llenas de comprensión. Pero el lenguaje de señas no es solo un puente temporal. Puede ser una forma valiosa de expresión, incluso para quien puede hablar, especialmente para alguien como Kael, que pasó por un trauma tan profundo. Estoy de acuerdo, dijo Elian, sorprendiéndola con su pronta aceptación. Y por eso quiero proponerte algo. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo el coraje para un salto al vacío, para una confesión trascendental. ¿Recuerdas mi oferta pública? Casarme con quien hiciera hablar a mi hijo de nuevo. Valentina sintió que su rostro se acaloraba, una vergüenza instantánea. Por favor, no piense que hice esto por ese motivo. Yo nunca. Lo sé, la interrumpió Elian gentilmente, una sonrisa comprensiva en sus labios. Créeme, lo sé. Y es por eso mismo que estoy dispuesto a cumplir mi promesa. No porque lo buscaras, sino porque realmente te preocupaste por mi hijo, no por mi dinero o estatus. Valentina sacudió la cabeza, una negativa instintiva. Elian, no puedo aceptar eso. No sería correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Preguntó él, con una curiosidad genuina. Porque el matrimonio no es algo que se ofrece como recompensa, como un premio. Es algo que sucede entre dos personas que se conocen, que se aman, que eligen compartirse la vida. Elian estudió su rostro por un largo momento, la profundidad de sus palabras resonando en el silencio. Tienes razón, por supuesto. Fue una oferta nacida de la desesperación, no de la razón, de la angustia más profunda. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada afuera, un mar de luces titilantes. ¿Sabes? Cuando Lyra murió, pensé que nunca más encontraría a alguien que entendiera por lo que estábamos pasando,
Kael y yo. Pensé que estaríamos solos para siempre en nuestro dolor, en nuestra burbuja de tristeza. Volviéndose para encararla, continuó. Y entonces apareciste tú, Valentina, con tu propia historia de pérdida, tu propia cicatriz reflejando la nuestra. Y de alguna forma, eso hizo toda la diferencia. Eso nos permitió volver a respirar. Valentina no sabía qué decir, sus emociones un torbellino. Su corazón latía con una fuerza desbocada, el eco de un futuro incierto. No te estoy ofreciendo un contrato o una recompensa, dijo Elian suavemente, sus ojos fijos en los de ella, la vulnerabilidad expuesta. Te estoy pidiendo una oportunidad de descubrir si hay algo más aquí, más allá de la conexión a través del dolor. Una oportunidad de construir algo nuevo, tú, yo y Kael. Valentina sintió lágrimas en los ojos, la emoción desbordándola. Tengo miedo, confesó, su voz apenas un susurro. Después de perder a Lucía, juré que nunca más me permitiría amar así de nuevo. Es demasiado aterrador, el riesgo es demasiado grande. Sé exactamente cómo te sientes, respondió Elian, acercándose, su presencia una fuente de calma. Es como si el amor y el miedo estuvieran para siempre entrelazados ahora, dos hilos inseparables. Pero quizás así es como debe ser. Quizás solo podemos amar verdaderamente cuando reconocemos el riesgo, cuando aceptamos la vulnerabilidad. Extendió la mano, un gesto que ofrecía consuelo y esperanza. No estoy pidiendo una respuesta ahora. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de quedarte, no como profesora, no como empleada, sino como alguien que podría un día formar parte de nuestra familia, de nuestro pequeño mundo. Pasaron 3 meses desde el día en que Kael habló de nuevo, un hito que había cambiado el rumbo de sus vidas. La transformación en la mansión Vance era evidente. El silencio opresivo había sido reemplazado por risas, conversaciones y, ocasionalmente, discusiones normales de familia, porque era eso en lo que se estaban convirtiendo lenta, pero seguramente, una familia. Valentina había aceptado la invitación de Elian para quedarse, no como esposa o novia oficialmente, sino como alguien especial en sus vidas, un pilar de apoyo y amor. Aún mantenía su apartamento, su refugio personal, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la mansión, ayudando a Kael con el lenguaje de señas y descubriendo día tras día más sobre Elian, la complejidad y la ternura que se escondían detrás de su fachada de empresario. Eran conversaciones cuidadosas, llenas de avances y retrocesos, pero también de momentos de belleza sorprendente, como cuando Kael los encontró de la mano en el jardín y en vez de confundirse o sentir celos, sonrió e hizo la seña para familia, un reconocimiento que conmovió sus almas. Esa noche de viernes, Elian invitó a Valentina a cenar en su despacho después de que Kael se durmiera, un gesto romántico que la llenó de una expectación nerviosa. Cuando ella entró, encontró la sala transformada, luces bajas, el cálido parpadeo de las velas, una pequeña mesa puesta para dos junto a la ventana panorámica que mostraba las luces danzantes de Buenos Aires, un espectáculo de estrellas urbanas. ¿Qué es todo esto?, preguntó sorprendida, sus ojos recorriendo la escena con asombro. Elian sonrió, pareciendo nervioso, una dulzura inusual en su rostro. Pensé que merecíamos una noche especial. La cena fue deliciosa, los sabores exquisitos, y la conversación fluyó fácil y natural. Hablaron sobre Kael, por supuesto, sobre sus progresos y sus pequeñas victorias, pero también sobre sus propias vidas, sus sueños más íntimos, sus miedos más profundos. Era como si, después de meses conviviendo, finalmente estuvieran teniendo su primera cita real, un encuentro de almas que se reconocían. Cuando terminaron el postre, Elian tomó algo de su escritorio, un papel enmarcado, un objeto que le resultaba familiar a Valentina. ¿Recuerdas esto?, preguntó, entregándoselo. Valentina miró y sintió su corazón acelerarse, un eco del pasado. Era la promesa pública que él había hecho, impresa y enmarcada, la oferta de matrimonio para quien hiciera hablar a su hijo de nuevo. ¿Por qué guardaste esto?, preguntó, confusa, su ceño fruncido. En respuesta, Elian tomó el cuadro de sus manos y con un movimiento deliberado, cargado de simbolismo, rompió el papel por la mitad. Luego en 4, luego en pedazos aún más pequeños, deshaciéndolo por completo. Porque quiero que sepas que esto ya no existe, dijo, arrojando los fragmentos a la papelera, un gesto de liberation. No hay contrato, no hay recompensa, no hay obligación. Valentina sintió un nudo en la garganta, la emoción embargándola. Nunca pensé que lo hubiera, susurró. Lo sé, dijo Elian suavemente. Y es por eso mismo que estoy haciendo esto,
Porque quiero que lo que suceda entre nosotros sea real, basado en quienes somos ahora, no en una promesa hecha en el apogeo de la desesperación, de la angustia. Tomó las manos de ella entre las suyas, su tacto cálido y reconfortante. Cuando hice esa oferta, pensé que estaba buscando a alguien para arreglar a mi hijo, como si fuera un objeto roto. No me di cuenta de que era yo quien estaba roto, incapaz de aceptar que nuestra vida nunca más sería como antes, que el pasado se había ido para siempre. Elian respiró hondo, la emoción transparentándose en su voz, una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más cercano. Tú no arreglaste a Kael, Valentina. Lo ayudaste a encontrarse en una nueva normalidad, a aceptar su nueva realidad, y en el proceso, me ayudaste a mí también. No ofreciendo soluciones mágicas o promesas vacías, sino simplemente mostrando que hay otras formas de comunicación, otras formas de amor más allá de las que conocíamos, más profundas y resilientes. Valentina sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro, una mezcla de dolor y alivio. Ustedes dos también me ayudaron, susurró, su voz apenas un hilo. Después de perder a Lucía, pensé que nunca más sería capaz de preocuparme así por alguien. Tenía tanto miedo de amar de nuevo, de arriesgar otra pérdida, otra despedida. ¿Y ahora? Preguntó Elian, sus ojos buscando los de ella, una pregunta que encerraba la esperanza. Ahora me doy cuenta de que el amor nunca es seguro, respondió honestamente. Pero es lo único que realmente importa al final. El único antídoto para el dolor, la única forma de seguir adelante. Elian sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo azul, un objeto que a Valentina le resultaba familiar. El corazón de Valentina dio un salto, una expectación que la invadía. No es una petición de matrimonio, aclaró rápidamente, abriendo la caja. Aún no. Es más una promesa. Dentro había un delicado colgante en forma de manos, haciendo la seña del lenguaje de señas para futuro. Es hermoso, susurró ella, sus dedos acariciando el metal frío. Quiero construir un futuro contigo, Valentina, dijo Elian, su voz ronca de emoción, una promesa tácita. No basado en una oferta desesperada, no para llenar el vacío que Lira dejó, sino algo completamente nuevo, algo que honre nuestras pérdidas, pero no se defina por ellas. Tomó el colgante y lo colocó alrededor de su cuello, un gesto de unión. Lucía y Lira siempre serán parte de nosotros. Serán las estrellas que nos guíen en la oscuridad, los recuerdos que nos mantendrán en pie. Pero esto, tocó el colgante delicadamente, esto es sobre lo que podemos construir juntos si quieres. Valentina puso su mano sobre la de él, un gesto de aceptación y confianza. Quiero, dijo simplemente, su voz llena de convicción. El beso que siguió fue suave, vacilante, como el primer paso en un nuevo territorio, aterrador, pero lleno de infinitas posibilidades. Cuando se separaron, Elian sonrió, una sonrisa radiante. Hay una cosa más. Se levantó y fue hacia la puerta, abriéndola con un movimiento suave. Para sorpresa de Valentina, Kael estaba allí, en su pijama de superhéroes, pareciendo nervioso, pero decidido. Pensé que estabas durmiendo, dijo ella, secando rápidamente las lágrimas, una mezcla de sorpresa y ternura. Fingí, admitió Kael, entrando en el despacho, sus ojos brillantes. Papá dijo que tenía una sorpresa para ti y yo quería ayudar. Sostenía algo detrás de su espalda que ahora reveló. Un dibujo hecho con rotuladores de colores, vibrante y lleno de vida. Mostraba 3 figuras de la mano, un hombre alto, una mujer de cabello castaño y un niño pequeño. Sobre ellos, 2 figuras con alas, una mujer y una niña, observaban la escena sonrientes, figuras etéreas de amor. Somos nosotros, explicó Kael señalando con su pequeño dedo. Y esta es mamá. Su dedo se movió hacia la mujer alada. Y esta es Lucía, señaló a la niña. Nos están observando desde allá arriba, continuó, su voz llena de una convicción infantil. Y están felices porque nosotros estamos felices. Valentina no pudo contener las lágrimas. Abrió los brazos y Kael corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, su pequeño cuerpo acurrucándose en el suyo. ¿Quieres quedarte con nosotros para siempre?, preguntó, su voz pequeña pero clara, una invitación que iba más allá de las palabras. Valentina miró a Elian, que observaba la escena con ojos brillantes de emoción, una familia naciendo. Luego se volvió hacia Kael y respondió con voz y señas simultáneamente. Sí, quiero quedarme con ustedes para siempre. Kael sonrió, el tipo de sonrisa que ilumina el mundo entero, un rayo de sol. Lo sabía, dijo con confianza infantil.
Mamá me dijo que te quedarías. ¿Ella te lo dijo? Preguntó Valentina suavemente. Sí. Cuando hablo con ella usando el collar de ángel, miró a su padre. También dijo que ya no necesitas estar triste, papá, que está bien ser feliz de nuevo. Elian se arrodilló a su lado, envolviéndolos a ambos en un abrazo, una familia unida por el amor y la pérdida. Lo sé, hijo. Estoy empezando a entenderlo. Esa noche, mucho después de que Kael finalmente se hubiera dormido de verdad, un sueño reparador y tranquilo, Valentina y Elian se quedaron en el balcón, observando las estrellas que titilaban en la oscuridad. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Sus dedos entrelazados decían todo lo necesario, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. Bajo el cielo estrellado, Valentina pensó en cómo la vida era extraña y maravillosa, en su imprevisibilidad, en cómo el mayor dolor podía eventualmente abrir camino a una nueva forma de alegría, a un resurgir de la esperanza, en cómo el silencio podía transformarse en un nuevo lenguaje de amor, una sinfonía de gestos. En la habitación de al lado, Kael dormía pacíficamente, el muñeco de aviador y el collar de ángel guardados con cariño al lado de su cama, sus tesoros más preciados. Y en algún lugar más allá de las estrellas, Valentina imaginó a Lucía y a Lira observando, quizás incluso celebrando, esta nueva familia forjada, no a pesar del dolor, sino a través de él, una prueba de la resiliencia del espíritu humano. ¿En qué piensas?, preguntó Elian suavemente, apretando su mano, un gesto de conexión. Valentina sonrió, mirando al cielo, al infinito. Estoy pensando que algunas historias no terminan como esperamos. Algunas historias se reescriben, ganan nuevos capítulos cuando menos lo esperamos, cuando menos lo creemos posible. ¿Y la nuestra?, preguntó él, su voz llena de una expectación tierna. ¿Cómo crees que continuará? Ella se giró para encararlo, viendo en él no solo al hombre que estaba aprendiendo a amar, sino también todo el futuro que podrían construir juntos, un lienzo en blanco esperando sus pinceladas. No lo sé, respondió honestamente. Y esa es la parte más bonita. Vamos a descubrirlo juntos. Un día a la vez, una palabra a la vez, hablada o señalada. Elian sonrió e hizo la seña para amor, seguida de la seña para siempre, una promesa eterna. Valentina respondió de la misma manera, sus dedos danzando en el aire nocturno, escribiendo promesas silenciosas contra el cielo estrellado, un ballet de afecto. A veces, pensó ella, las manos pueden decir lo que las palabras no consiguen, lo que la voz no puede expresar. Y a veces, el silencio puede romperse no por un sonido, sino por un toque, una mirada, un corazón que se abre de nuevo a la posibilidad del amor, a la luz que regresa. Y eso, al final, hablaba más alto que cualquier palabra, que cualquier clamor.